el PRI, Verde, PAN, PRD. Los objetivos de Peña con las mal llamadas reformas estructurales. Esto es lo que pretende Peña Nieto con su actitud y las recientes mal llamadas reformas estructurales. Domar la conciencia humana. Sintetizada en la reforma educativa y complementada con las alteraciones en cada una de las líneas de la Constitución mexicana. La reforma laboral, reforma educativa, reforma hacendaria y reforma energética son los mecanismos por los cuales el gobierno en turno pretende domar la condición humana. La condición humana es un concepto largo, profundo, casi insondable. Abarca la totalidad de la experiencia del ser humano. Sobre ella gira toda la literatura y se han escrito obras inmensas que llevan su nombre. El estudio de Hannah Arendt sobre el estado de la humanidad en el mundo contemporáneo, y la novela de André Malraux cuya acción se desarrolla durante la Guerra Civil China. En ella cabe todo lo que el ser humano es. Por eso los estados, desde los más democráticos hasta los más autoritarios, buscan en su afán de normar la existencia civil, controlarla, someterla, domarla en función de los intereses ideológicos del poder. O en otras palabras significa esclavizar al ser humano bajo los intereses oscuros del gobierno. Giorgio Agamben, de quien encontró en Auschwitz la expresión más extrema del intento del Estado por domar la condición humana. Contra lo que ha sido la creencia común, Auschwitz como una organización interna al servicio de la muerte, Agamben descubre en la existencia del musulmán la verdadera función de Auschwitz. El musulmán, quizá el epíteto provenga de la asociación que el occidente hace de la tradición islámica con el fatalismo, era un hombre que a fuerza de ser sometido a controles inhumanos perdía la voluntad de la sobrevivencia para convertirse en un esclavo perfecto, en un ser humano vacío de dignidad, sin deseos de protestar, manifestarse o expresar su inconformidad. No es distinto esta situación a la actual situación que vivimos. Un claro indicio de este efecto es la indiferencia y apatía que presentan algunos seres humanos ante el daño hacia su persona o a otras personas que le rodean, e incluso algunos llegan a aborrecer toda lucha por defender sus derechos. La indiferencia ante lo que sucede en su país, en su estado, en su municipio o en el mundo. No son capaces de verse a sí mismos en su condición oprimida en la que se encuentran e incluso buscan olvidar sucesos, olvidar los crímenes perpetrados por el gobierno. Fingen que todo está bien para no afrontar su realidad. Están inmersos en la esclavitud de la conciencia. Aceptan todo lo que el gobierno les dice sin cuestionar, sin ser capaces de decidir por su propia cuenta. Todo Estado, dice Agamben, busca de una u otra forma generar este tipo de seres. Es la razón de su existencia. Domar y excluir. En medio de las regulaciones de la vida civil, los estados producen, indocumentados, migrantes, miserables sin derechos, devoradas por la miseria y el miedo. Desde hace 2 sexenios, el Estado mexicano ha ido gestionando una nueva manera de producir a personas sin la capacidad de luchar por sus derechos, indiferentes a su realidad. Es así como, mediante el crimen organizado efectúa los actos inhumanos y degradantes contra la población civil, a todos aquellos que el gobierno no desea por ser luchadores sociales, activistas, organizaciones no gubernamentales autónomas defensoras de los derechos humanos, los persigue, acosa y desaparece asesinándolos. Lo que en Auschwitz y los estados totalitarios se producía mediante un sistema burocrático de Estado, en México se produce por un aparato que dice estar al margen de él. A fuerza de inseguridad, de violencia incontrolable, de desapariciones, extorsiones, impunidad, de asesinatos masivos o selectivos como lo ocurrido en Tlatelolco o en Ayotzinapa, entre otros muchos casos más. El Estado mexicano ha buscado producir ciudadanos indiferentes, seres prescindibles que están allí al servicio de cualquier tipo de empresa. Literalmente está sometiendo conciencias, asesinando, desapareciendo vidas humanas para solo dejar a aquellos que estarán esclavizados de por vida en empresas, muchas de las cuales serán de origen extranjero, cuyos empleados no tendrán derecho laboral alguno, y con un goce de sueldo denigrante. Trabajarán de por vida. A pesar de la lucha de las víctimas que en 2011 encontraron de nuevo su dignidad y redescubrieron la sobrevivencia, el Estado mexicano, a fuerza de ocultarlas y de diferir la injusticia y la seguridad que reclaman, intenta volver a convertirlas en las franjas humanas que, como antes de 2011, deambulaban por los pasillos de las instituciones judiciales como perros.
En este sentido habría que entender la frase que Enrique Peña Nieto pronunció el 26 de junio con motivo de la instalación del Consejo del Sistema de Transparencia que pone en marcha la ley anticorrupción. Peña dice: lo que estamos haciendo es domar auténticamente la condición humana, llevarla por nuevos caminos, parámetros, límites y controles. En otras palabras, lo que aseveró Peña Nieto con sus propias palabras es que el Estado mexicano quiere literalmente esclavizar a los ciudadanos. Las reformas que según su gobierno no son privatizadoras en verdad sí son privatizadoras. Al gobierno de Peña Nieto no le interesa la educación, la supuesta calidad educativa se traduce en la esclavitud de las conciencias de los seres humanos y en su afán de lograr lo que desea persigue, asesina, desaparece las vidas de los civiles que resisten a los embates sanguinarios y destructivos de las políticas de Enrique Peña Nieto y de sus antecesores, reduciendo la condición humana a la corrupción de la que las instituciones del Estado son parte fundamental. El presidente, y con él las partidocracias, PRI, Verde, PAN y PRD, develaron lo que no han dejado de hacer desde hace tiempo: domesticar la totalidad de la experiencia humana. A la domesticación de los ciudadanos mediante la violencia, la impunidad y el miedo, a la domesticación del territorio mediante las reformas estructurales, ahora han agregado la domesticación de los organismos autónomos gubernamentales que estaban al servicio de los derechos y libertades, como la CNDH y sus homólogos estatales, o como las universidades públicas. La CNDH, un organismo creado por el gobierno y que sirve al gobierno, es un claro ejemplo, por más que intentan engañar a la población de que son un organismo autónomo que lucha por defender sus derechos. La realidad es otra. No hace mucho, en un incidente ocurrido en el estado de Chiapas, surgió una nota que decía que la CNDH fueron a la Sedena a preguntarle si había habido violaciones a los derechos humanos de los detenidos en el municipio de Ocosingo, por lo cual Sedena contesta que no ha habido violaciones a los derechos humanos. Luego de leer la nota periodística me doy cuenta de lo que realmente está sucediendo. Para empezar, Sedena no es un organismo de derechos humanos. Resulta entonces aberrante su declaración, que tan solo se puede considerar como ignorantes. Ahora, en el caso de la CNDH, es obvio que no conoce ni su labor, o más bien sirve al gobierno, y efectivamente es de esto último de lo que se trata la CNDH, un organismo que sirve al Estado en su política de domesticar y esclavizar a la población. En el caso de las universidades públicas, estas están constantemente asediadas por el gobierno federal, al grado de que en algunas universidades se prefiere denigrar, desmotivar, intimidar al alumno o profesor que intenta luchar por sus derechos. Para ellos es preferible hostigar, reprobar a esos alumnos bajo el pretexto de que no son competentes y así reducir y eliminar toda posibilidad de movilización. Bajo el pretexto de hacer más transparente la rendición de cuentas de esos organismos independientes, las partidocracias, PRI, Verde, PAN, PRD, a través de los poderes del Estado buscan controlar la vida de los mexicanos para hacer más opaca la sistemática violación de los derechos humanos y hacer menos libre el pensamiento y el saber. Recientemente el Congreso de Morelos, en aplicación de esa ley de transparencia, aprobó al vapor un dictamen de reforma a la Constitución del Estado por el que se pretendía destruir el autogobierno y la administración de los recursos financieros de la UAM, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la intervención de un contralor externo designado por la Cámara de Representantes. Pasando por encima de las altas calificaciones que la UAM tiene en materia de rendición de cuentas, y contraviniendo el principio democrático que debe regir el quehacer legislativo, esas reformas se hicieron con el fin de domarla en la libertad de su enseñanza y de su quehacer social y político, para someterla a los intereses y corrupciones de las partidocracias. Afortunadamente el rector Alejandro y el Consejo Universitario se dieron cuenta y, demostrando jurídicamente el despropósito de esa reforma, tomaron el Congreso del Estado y lograron que por unanimidad se preservara la autonomía de la universidad sacándola del dictamen. Fue su pequeño triunfo. Pero la visión gubernamental de la domesticación seguirá. Desde hace tiempo, el Estado mexicano está ensayando una nueva forma de dictadura, una nueva forma de administrar y domesticar a la ciudadanía para que, sometida bovinamente al poder, sirva como un musulmán a los intereses del dinero y del crimen.
Día con día se hace cada vez más apremiante refundar la nación y devolverle, en un nuevo pacto social, la dignidad de lo humano, pero esto no se logrará si la población sigue viviendo en la ignorancia, aceptando todo lo que les dice el mal gobierno, sin cuestionar o siendo indiferentes ante lo que sucede a su nación, estado, municipio. Si no eres capaz de defender tus derechos, no deseas manifestarte. Luchar por lo que es justo, no critiques a los que sí lo hacen, al contrario mejor apóyalos, ya que son personas como tú que luchan contra la opresión gubernamental de la cual tú, sin saberlo, te encuentras inmerso en este sistema corrompido. Y si tú eres de los supuestos creyentes, perteneces a una religión, fíjate 2 veces que las escrituras están siendo reveladas, no busques más al anticristo que vendrá a esclavizarte, el anticristo ya existe, y está en el seno de la partidocracia mexicana y en cada nación del mundo, pretende controlar al ser humano con políticas impuestas para domar la conciencia, utiliza la fuerza militar y narcomilitar para infundir miedo sobre la población, es el gran estafador que miente, desprestigia, persigue y desaparece a libres pensadores cuyo único delito ha sido denunciar públicamente los excesos, arbitrariedades, corrupción, genocidios y malas políticas de los gobernantes. Todos tienen rostro y no los ves. Es tiempo de luchar y no callar. Si recibes proyectos, despensas o te compran los votos, analiza 2 veces, ya que con eso el mal gobierno pretende domesticarte, esclavizarte. Te presiona económicamente para que te obliguen a votar por los partidos que tú ya sabes y que ellos te señalarán, y con ellos te harás dependiente del gobierno. A voz necia exclamarás que es tu papá gobierno el que te regala las despensas y te compra los votos por proyectos, vives de las dádivas que te puedan dar, no te das cuenta que ese dinero es del pueblo, por lo tanto en realidad no te están regalando nada ya que siempre ha sido tuyo, por el contrario la finalidad es mantenerte dependiente del gobierno, en la podredumbre, sin derecho a elegir, a superarte o valerte por ti mismo, a tener la capacidad de pensar y elegir. Te apuesto que si tú sales de tu partido, te dirán que ya no te darán ese apoyo que te ofrecen, eso significa que te están presionando económicamente y que te están obligando por la vía de la necesidad o del miedo a permanecer en esos partidos. Si el dinero no te ajusta, no tienes empleo o el empleo que tienes te pagan muy poco y te exigen más de tu capacidad, mas sin embargo por la necesidad has tenido que optar por conseguir más de un empleo para ver si así te ajusta y logras comprar lo que deseas, o por el contrario has tenido que emigrar porque no has encontrado trabajo, tu moneda está devaluada, te has visto en la necesidad de vender en la calle porque no te ajusta ni para pagar los impuestos, ya que el poco dinero que ganas es para llevar tu alimento a la boca y vives prestando a los demás. Analiza que este problema no lo causaste tú, esto es resultado de las malas políticas de los gobernantes. Llegará el tiempo que venderás a tu familia por unos cuantos pesos. Llegará el tiempo que dirás que eres creyente en Dios, pero te verás con la necesidad de apoyar todo lo que el gobierno te dice, sin importar que corrompas a más personas o apoyes injusticias. Mientras defenderás a tu partido político, ya seas del PRI, PAN, Verde Ecologista o PRD, los gobernantes se reirán de ti. Lo que buscan en realidad del gobierno es dividirte, divide a la población para poderte controlar, esclavizar, por eso crean esos partidos para que seas tú el que derrames sangre sobre los demás o sobre ti mismo, porque servirás a esos partidos políticos que tanto han perjudicado a la nación y que por ambición del poder no les importa en lo más mínimo los problemas elementales que enfrenta la población, te reparten despensas, proyectos, o te compran el voto para no dar solución a los problemas de desempleo, la falta de escuelas bien equipadas, las devaluaciones de la moneda, la deuda externa, la falta de instrumentos, mobiliario médico y medicina en hospitales, etc. Mientras realizan privatizaciones, se autorreelegirán y crearán otras malas políticas para mantenerse en el cargo, teniendo los mejores puestos te dirán que no hay suficientes recursos, mientras ellos disfrutan de sus lujosos carros, mansiones, negocios, compran armamento para seguir sometiendo conciencias, viajan y derrochan el dinero del pueblo. La fuga del Chapo es una clara evidencia de que en el gobierno hay un pacto entre la delincuencia y el mismo gobierno, es por ello que me atrevo a decir con firmeza que el enemigo está en nuestros gobernantes.